un martes más. Hoy tenemos la oportunidad de ver lo que es educación misionera. La vez pasada estuvimos hablando un poco sobre la oración y la importancia de la oración. Y la educación misionera es un poquito de información de nuestras iglesias de Nazareno en otros lugares, en otros países, en otros continentes, y que nosotros podemos también interceder, podemos orar y podemos apoyar a aquellos misioneros. Del mismo modo nos sirve para, en cuestión de nosotros como iglesia local y en México, para agradecer a Dios de las oportunidades, de la manera en que nos da libremente poder evangelizar, poder hacer misiones, y que pues en otros lugares no es así. Vamos a ver el día de hoy un poquito de nuestro continente africano. Vamos a estar hablando de Sudán del Sur, un pueblo disperso, se llama nuestra educación misionera. Sabemos que no puede ser más didáctica, a veces tenemos degustaciones de comida, algunos juegos, algunas actividades, pero podemos tener un poco de información sobre este lugar, sobre estas iglesias, y podemos dar gracias a Dios de que nos llega esta información y poder orar por aquellos misioneros. El propósito de esto es poder conocer un poquito sobre la iglesia de Nazareno que está en Sudán del Sur. Pero vamos a basarnos en las escrituras, en 2 Corintios 10:15. Y en Nueva Traducción Viviente, una parte del versículo 15 dice: esperemos poder trabajar más entre ustedes conforme vayan teniendo más fe, aunque siempre dentro de nuestros límites. Y esta es una partecita que el apóstol Pablo les decía a aquella gente que comenzaba lo que es esta historia, este crecimiento, esta nueva vida en Cristo. Y la iglesia de Sudán del Sur es una iglesia muy bendecida y es una parte muy asombrosa en lo que es la iglesia de Nazareno. Entra oficialmente hace menos de 10 años, en el 2012 entra Iglesia de Nazareno en esta ciudad y en este lugar, Sudán del Sur. En 2019, estamos hablando aproximadamente de 7 años más tarde, Sudán del Sur reporta 78 iglesias del Nazareno, con 8,131 miembros en este lugar. Y podemos ver que en 7 años, la manera en que crece este lugar. Sudán del Sur es el país independiente más nuevo de África. Este está ubicado en el este central de África. Se encuentra en una posición un tanto incómoda en medio de un círculo de países. Un poquito de este país que podemos ver, que podemos meditar, es que una desventaja es la tasa de mortalidad entre las madres que dan a luz, puesto que el lugar tiene falta de trabajadores de salud y al mismo tiempo la religión que practican hacia otros dioses nos hace que también no puedan creer mucho en lo que es la medicina. Las reducidas oportunidades educativas también alimenta todo esto, ¿no? De el no poder creer en lo que es la medicina, en esto. Tenemos mucho analfabetismo. Y tenemos más de 60 grupos étnicos que conforman la población de Sudán del Sur. Aunque muchos misioneros llevan el cristianismo en el siglo VI, este pierde fuerza puesto a la violencia de la gente y del mismo modo a que toda esta gente venera a muchos dioses. Sin embargo, una principal fuente que hay en este lugar es el catolicismo, pero es un catolicismo mezclado con creencias africanas tradicionales hacia lo que es la cultura y la religión que ellos llevan. En este lugar vemos que no había podido entrar la iglesia del Nazareno ni ninguna otra iglesia evangélica, y tenemos a 2 misioneros de la iglesia del Nazareno que han servido como pastores. Tenemos a Frida Iganda y a su esposa,
Ellos fueron los primeros en que entran a Ciudad del Sur en 2012. Pero muy a pesar de eso, tenemos la historia de un pastor. Un avance tan rápido que fue sin duda a causa de un pastor. Una persona de ahí que, como dice la palabra, también puede ser dentro de nuestros límites. Y vamos a hablar a nuestro pastor John, que en la actualidad es un hermano sirviendo de misionero en este lugar. Nuestro pastor nació en 1973 en la parte sureste de Sudán. No en Sudán del Sur, sino en la parte sureste, cerca de la frontera con Etiopía. Su papá de este niño en ese tiempo muere y su mamá se convierte en la responsable de él, de su hermano y una hermana. Estamos hablando en un país con recursos limitados y su madre los cría a través de esto. En ese tiempo llega lo que es un ejército, empiezan unas guerras y el gobierno decide llenar sus ejércitos para estas guerras secuestrando niños, creciéndolos un poco y que se pudieran ellos poder ir a la guerra en el momento adecuado. Cuando pasa esto, John logra escapar y se convierte en lo que actualmente la historia habla como los niños perdidos del Sudán, que fueron unos 200,000 niños en ese tiempo y en esa época. John huye del país y camina hasta Etiopía. Se convierte en uno de los refugiados de Etiopía, vive en un campo de refugiados etíopes por 15 años. Y vemos como John era un niño y bueno, ya después de 15 años un adolescente, perdido para su familia, perdido en su infancia, en su adolescencia, y en este momento era un joven. Era un joven que estaba perdido para el gobierno, para la familia, para todo, pero no estaba perdido para Dios. Y sus padres eran adoradores africanos tradicionales, aquellos que adoraban muchos dioses. Pero en 1995, en ese campo de refugiados, John conoce lo que es la palabra de Dios y se le empieza a hablar de la iglesia del Nazareno por medio de los misioneros que mencionamos anteriormente. En 1996, un año después, John entrega su vida a Jesús. Y esto hace que él empiece a trabajar en ese mismo campo con jóvenes, puesto que John ya era un joven mayor. John conoce a Niamal, una mujer, en 1995 y se casa con ella. En 1997 tienen su primer hijo y en el 1999 tienen a su segundo. Su segundo bebé muere a causa de todo lo que estaba conllevando, pero ellos siguen trabajando en la obra de Dios. Cuando pasa toda esta guerra, John decide viajar a Australia para dejar todo lo que es la vida del campo de refugiados, que era algo terrible. Pero sin embargo, nuestro pastor John redacta en una de sus líneas que él siente la misma necesidad y siente que Dios le habla, al igual que le habló al apóstol Pablo, y le dice: quédate ahí y ve cerca dentro de tus propios límites. Y esto pasa cuando John decide cruzar la frontera del sureste para ir a Sudán del Sur. No era fácil y él se une con un grupo de 15 jóvenes. 15 jóvenes que acuerdan cruzar esta frontera, que no se conocen, y cuando ellos logran, después de una semana completa con peligros, dice el pastor que llegó un momento en que no tenían agua, en que no tenían comida, pero después de una semana ellos logran cruzar esta frontera. Dice que John les invita a sentarse en un árbol y les habla de la palabra de Dios. Y a causa de esto, ellos creen.
Y en su primer mes y medio allí en Sudán del Sur, el pastor John plantó 13 iglesias. Más adelante, ese mismo año, agrega 30 iglesias más. Estamos hablando que aproximadamente el 40% de las iglesias que están en este lugar fueron a causa de esta persona, a causa de este pastor y este niño que vivió una vida muy difícil, que huyó y que estaba perdido para todos, menos para Dios. Hoy, John y su familia viven en Uganda, donde siguen trabajando en campos de refugiados, y él es misionero ahorita en lo que es Sudán del Sur. Nuestro pastor nos redacta y nos dice que él es el primero que logra decir que todo esto él no lo pudo lograr solo, que tuvo que iniciar una nueva obra y que siempre la colaboración de Dios se organiza de maneras asombrosas. En este caso, se organizó en 15 personas que también iban a pasar la frontera, y a causa de esto están las 40 iglesias del Nazareno que se iniciaron en Sudán del Sur el primer año que John llega ahí. Nuestro pastor siempre nos habla de encontrar nuevos líderes y de que estos líderes no son aquellas personas que pueden tener grandes capacidades, que pueden tener grandes inteligencias, sino son personas dispuestas a servir, son personas que quieren servir y que más que eso quieren llevar el evangelio más allá de ellos mismos o de su crecimiento, que quieren hablar de Dios. Hay muchos desafíos en el ministerio, hay muchas crisis, y sobre todo si hablamos de unos refugiados, de un campo de refugiados. El pastor John dice: Dios me llama a ministrar a las personas más desfavorecidas de la tierra. Los refugiados de Sudán son refugiados que abandonaron sus hogares y países y no tienen nada, pero están abiertos a escuchar el Evangelio de Jesucristo. Confío en que Dios usará a los refugiados de muchas maneras diferentes cuando regresen a sus países de origen. Y así como esta persona, como este pastor logró llegar a Sudán del Sur y hablar de la palabra, él tiene la confianza de que estas personas van a llegar a sus lugares de origen y van a poder hablar de la palabra de Dios. Usualmente, muchas veces nosotros pensamos que tenemos que ir a muchos lugares, que tenemos que ir muy lejos, cuando a veces nuestros límites por trabajo, familia, están en este lugar. Y una parte del versículo 15 que dice: aunque siempre de nuestros límites, nos hace ver que podemos ser misioneros en otros lugares, que somos dichosos de poder ir a otros continentes, a otros países o a otros estados a hablar de la palabra de Dios, a servir. Pero también en ese mismo pasaje, en el versículo 16, dice: y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de nosotros. Los lugares más allá de nosotros nos quiere decir que no tiene que ser en otro continente. Los lugares más allá de nosotros pueden ser con ese vecino, pueden ser los lugares más allá de nuestra casa, más allá de nuestra iglesia. Entonces podemos ser esa luz, podemos ser ese poquito de amor que alguien está buscando. Podemos hablar de Jesucristo con nuestros amigos, con una persona que acabamos de conocer. Podemos hacerlo con nuestro vecino. Y muchas veces nuestra vida es la que impacta hacia esta parte. Podemos ver que nuestro crecimiento no determina nuestro futuro. Que una persona como nuestro pastor John pudo haber tenido un futuro diferente, pudo haber no creído en Dios, pudo haber pensado que porque todas las cosas que le sucedían podían ser de Dios, porque él tenía que servir a Dios con todo lo que él pasó desde su niñez, porque él nunca tuvo una familia,
por qué él ya no existía para esa familia, para ese gobierno. Pero no, él logró ver que el crecimiento no determinaba sus creencias ni su fe, sino que Dios era el que determinaba su futuro. Y nosotros eso es lo que tenemos que ver. Y tenemos que dar gracias a Dios por las posibilidades que se nos dan aquí. El pastor John comparte unas peticiones de oración y yo creo que este es el propósito de saber un poco más de estos lugares afuera de nuestro país, afuera de nuestra iglesia local. Y en otras ocasiones hemos tenido videos de hermanos de otros continentes hacia la iglesia local, hemos tenido hermanos de otros estados hacia la iglesia local, esperando que un día podamos tener fotos y podamos tener algún video pronto de este hermano hacia nuestra iglesia local. Pero el hermano nos pide unas peticiones de oración y son estas. Dice: oren por la protección de los líderes dentro de los campos de refugiados. Ore para que los nuevos cristianos sean audaces y no se rindan. Ore para que podamos discipular a los refugiados para que lleven a Cristo con ellos al volver a sus países de origen, cuando sea seguro regresar. Y ore para que estos desplazados experimenten el amor de quienes comparten el amor de Cristo. Que nosotros podamos ser reflejo de luz hacia esas personas. Podemos orar por estas peticiones. Yo creo que esa es la manera en que nosotros podemos llegar a ellos, podemos sentirnos uno en Cristo en todo el mundo y de los misioneros que están en todo el mundo, que podemos ver en otros países, de toda esta iglesia del Nazareno, de los 162 países que conformamos y que África lo tenemos muy lejos, pero somos parte de ellos también. Y por eso nosotros tenemos que estar orando. Espero que podamos llevar esas peticiones de oración para que podamos desde la distancia apoyar a nuestros pastores, a nuestros misioneros en esos lugares que muchos de nosotros tal vez dudaríamos en ir. Que les pueda dar las capacidades, la fuerza y la voluntad de seguir ahí. Y termino con el versículo 15 de 2 de Corintios capítulo 10, que dice: esperemos poder trabajar más entre ustedes, conforme vayan teniendo más fe, aunque siempre dentro de nuestros límites. Y eso es lo que nosotros debemos decirle a esa gente a la que llevamos el evangelio. Y para nosotros, yo creo que se pueda quedar este versículo en nosotros, el 16, que dice: y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de nosotros. ¿Estás dispuesta a anunciar el evangelio en aquellos lugares más allá de nosotros? Que el Señor les bendiga.